Bendiciones a todos, amados. Una vez más nos encontramos para compartir la palabra del Señor. Y qué bueno que podamos revisarla y hacer ese estudio sistemático, en este caso de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo. Vimos anteriormente cómo fue el inicio de la iglesia en la ciudad de Filipo, principal de Macedonia, ya en Hechos capítulo 16. Pero queremos revisar ahora, entrar a ver la carta en sí misma, recordando que la iglesia de Filipo nace en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que el apóstol muestra su agradecimiento por lo recibido de esta iglesia a él en esos tiempos difíciles en los que le tocó vivir. Y el apóstol ahora escribe y en ese inicio nos viene hablando ahora de ese afecto que él guardaba junto a esta iglesia de Filipo. Y quiero revisar con ustedes en las Escrituras y nos vamos al primer capítulo de la carta escrita del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Recuerden que Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma. Su condición en este momento ahora está encarcelado Pablo en Roma, esperando juicio en este momento. Y recuerden que le tocó vivir también un encarcelamiento allí en Filipo, y fue a través de esto que se convirtió entonces el carcelero con toda su familia, y fue un hecho notorio también en todo Filipo. Así que a Pablo le ha tocado vivir momentos difíciles, pero todo, como bien nos dice en el capítulo 1, ha redundado para el beneficio no solo de la obra, sino también de las vidas de los filipenses que entregaron su corazón y su vida al Señor Jesucristo. Dice así la primera carta, el primer capítulo de la carta a los filipenses. Y leo desde el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, hablándole a los filipenses, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea que la iglesia se mantuvo, han perseverado en medio de las dificultades, en medio del tiempo, en medio de lo largo del tiempo. Así que la perseverancia no es solo para un momento, sino Dios espera de nosotros que nos mantengamos constantes también en Él. Y dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque hay una obra que Dios empezaba en nosotros. Y solamente la ha empezado, no quiere decir que le conocimos y ya estamos completos. Aunque Colosenses dice que estamos completos en Él, amado, lo que ahora Pablo nos confirma y nos está hablando es que solamente fue un inicio. Lo demás es un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Y el deseo de Pablo de que esta iglesia sea perfeccionada y que cada creyente ahora, por el Espíritu Santo de Dios, podamos también nosotros ser perfeccionados. Y eso no se logra de un día para otro, es un proceso, paso a paso. Hay cosas que Dios va sacando de nosotros, que es necesario que salgan, y otras que nosotros vamos a tener que entregarle al Señor. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. O sea que el amor no es solamente un sentimiento, una expresión que nosotros hacemos, sino también tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con saber expresar, vivir ese amor en el Señor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y ahí termina la introducción, y Pablo empieza a traer o a mostrar a través de su carta lo que significa para él vivir a Cristo.
lo que de alguna manera Dios también está esperando de cada uno de nosotros al vivir en Él. Para algunos, Cristo se convierte en una religión. Algunos dicen, yo soy de esta religión, yo soy de otra religión. Recuerden lo que dice Romanos en el capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es religión, amados, es poder de Dios, es un estilo de vida, son buenas noticias que nos han llegado de que el cielo se reconcilió con la tierra a través de la obra de Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Y Pablo lo muestra ahora de esta manera, diciendo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como vamos a ver en esta carta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y ellos saben muy bien las cosas que le han acontecido a Pablo, porque guardaban un fuerte vínculo. Hay una relación estrecha entre Pablo y esta iglesia. Estuvieron pendientes de él, aún estando él preso en Roma. La iglesia estuvo constante en su comunión con Pablo, en su relación con Pablo, en saber cómo estaba Pablo, al punto que enviaron también a un mensajero con una provisión para sostenerlo allá en ese lugar donde se encontraba en Roma, cautivo, preso por causa del Evangelio. Y ellos son conscientes, porque supieron de todo el alboroto que se dio en Filipo con razón de él estar compartiendo el Evangelio y ser llevado a la prisión y mostrar ese gozo en medio del sufrimiento también, el compartir de Cristo en medio del dolor y de la aflicción, entendiendo que Él le pertenece al Señor. No somos de este mundo. Y estas expresiones que escuchamos muy frecuentemente, amados, no son estribillos, es una realidad espiritual que se manifiesta o trasciende en este tiempo en nuestras vidas. Dios nos ha llamado, pero en medio del proceso Dios va a crear espacios, oportunidades en las que nosotros podamos aprovecharlas para dar a conocer su nombre. Por eso decimos una vez más que lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy está viviendo el mundo, amados, no son calamidades, son oportunidades que Dios nos da para que podamos ser testigos de su reino, para poder ser testigos, amados, de su obra redentora en la tierra. Así que no perdamos oportunidad y mostremos, evidenciemos esa vida del reino, y también, amados, no dejemos de compartir nuestra fe en Jesucristo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que ahí en Roma, Pablo está dando testimonio aún estando en la prisión. Y la mayoría de los hermanos en Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo plantea un modelo con su propia vida, que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, no ha dejado la fe, ha perseverado en la fe, sigue creyéndole al Señor en medio del dolor y de la aflicción. Está compartiendo ese evangelio que trae esperanza y que trae fuerza. Recuerde, amados, Dios no solamente nos habla al intelecto. El evangelio no es intelectual, esto no es del intelecto, esto no es de la razón solamente. Recibimos la revelación de una palabra que trae esperanza y salvación a nuestras vidas. Pero trasciende a eso, porque Dios habla a nuestro espíritu, trae vida a nuestro espíritu, que nos permite poder comunicarnos con nuestro Dios y nos permite también entender aquellas cosas que son de Dios. Y no hay mayor ejemplo que encontremos en las Escrituras que como Pablo, a través del dolor y en medio del sufrimiento y todo lo que acontece en su vida estando preso, Pablo sigue con su entusiasmo en el Señor, con el gozo del Señor en su vida y compartiendo su fe, compartiendo su esperanza también en Jesucristo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio.
Y dice Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dice Pablo. No importa la razón por la que estén predicando a Cristo, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Algunos lo hacen de alguna manera para competencia, otros lo hacen para adquirir notoriedad, otros sencillamente para incomodar a alguien, y otros lo hacen honestamente, de manera sincera, de manera entregada. Está su deseo de compartir el Evangelio de Jesucristo. Y dice Pablo, no importa por la razón que sea por pretexto o sea de buena gana, Cristo es anunciado. Al final, amados, poder entender que no se trata de nosotros, no se trata de mi ministerio, no se trata de mi denominación, no se trata de mi iglesia, se trata de Jesucristo y de un mensaje que nos ha sido entregado. Y qué interesante, hermanos, y qué bueno poder escuchar y percibir ese espíritu del apóstol Pablo cuando dice, no importa, sea por pretexto o sea de buena gana, Cristo es anunciado, Cristo es predicado. Y eso es lo que nos mueve, poder ver cómo el Evangelio corre en medio de la sociedad y cómo la gente se aferra a un mensaje de esperanza a través de Jesucristo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque Pablo está pidiendo, amados, en su oración que oren por él, pero en medio de todo él está gozoso. Se goza y me gozaré aún, porque sé que esto va a redundar en el compartir el Evangelio, pero también en su liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y esto deja de ser retórica para convertirse ahora en convicción en nuestras vidas para con Dios, para con el Señor. Porque resulta, amados, bueno ser creyente en los momentos buenos, pero hay quienes les cuesta entender que Dios va a permitir situaciones difíciles y a través de esas pruebas Él se va a glorificar. Si no, pensemos en Moisés, que Dios lo llamó para ser el libertador de toda una nación, del pueblo de Dios, y que fue guardado desde su nacimiento y fue criado en casa de Faraón, y pareciera que no, con el llamado de Dios no va a haber dificultades, no va a haber pruebas, no va a haber momentos difíciles, pero lo real, amado, es que la Biblia nos deja ver que sí van a haber momentos donde solo la gracia de Dios nos va a sostener. Solo la comprensión del llamado nos va a sostener. Solo entendiendo que dependemos de Dios, aquello nos va a sostener. No compre, amados, las historias aquellas de que en Dios no hay dificultades, no hay problemas, porque no es cierto. El mismo Señor nos dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confía, ya yo vencí al mundo, yo vencí al sistema. Porque después de los 40 años en Egipto, Moisés le tocó vivir los siguientes 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, y luego enfrentar a Faraón con todo su poderío y toda su furia, para poder ver la mano de Dios, para poder ver la grandeza de Dios y reconocer que en Dios todo es posible, que no hay limitaciones en el Señor. Por eso es importante, hermanos, que podamos compartir la palabra con fidelidad, entregarla, amado, con honestidad. Y no busquemos segundas intenciones al momento de compartir el Evangelio, porque Él es suficiente. No tengo que adornarle, no tengo que añadirle, no tengo que quitarle,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y la intención del corazón. Por eso tiene que ser entregada de esa manera, porque Dios es suficiente a través de su palabra. Y dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él nos va a detallar por qué él expresa esto y lo hace de esta manera. El vivir es Cristo, vivo para Cristo, me muevo en Cristo, estoy en Cristo, pero si muero hay ganancia. O sea, si vivo, estoy en el Señor, pero si muero, estoy mejor, porque ya seré liberado, amados, de la lucha que mantenemos nosotros también constantemente con nuestra naturaleza caída, con el mundo, con las fuerzas espirituales de maldad, para estar con el Señor por siempre. Y dice Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo es consciente, Pablo está totalmente convencido de que al morir hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Como dijo Jesús, me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Dios fue a preparar un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay mucho lugar. Él ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Así que es una garantía para el creyente, amados. Cuando vivimos para el Señor, cuando nuestras vidas están en el Señor, el morir es ganancia. Porque si morimos, amados, iremos a la presencia del Señor por siempre y estaremos con Él, con nuestro Dios eternamente, que es lo que Dios espera de nosotros y es nuestra morada eterna. Pero dice el apóstol Pablo que no sabe ahora qué escoger, qué hago, porque vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. O sea, si estoy aquí ahora, lo que Dios puso en mi vida, su propósito, resulta en la extensión del reino de los cielos, en que personas vengan al conocimiento de Dios, en el que vidas sean edificadas, en que Dios cumpla su propósito en nosotros. Si me quedo, todavía hay una parte del plan de Dios que no se ha cumplido y tiene que cumplirse. Por eso estamos aquí, por eso nos tiene el Señor aquí. Entonces dice Pablo, ahora no sé qué escoger. Y gracias a Dios no nos toca a nosotros escoger, sino es Dios quien determina los tiempos y las ocasiones, tanto de la vida y la muerte como de su venida. Le toca al Señor esa parte, le pertenece a Él. Él ha diseñado los tiempos, Él ha diseñado el propósito para tu vida. No nos toca a nosotros escoger. Y recuerdo a una querida hermana hace mucho tiempo, en la primera iglesia que pastoreamos, ella enfermó, estuvo en el hospital, se creía que estaba muy grave, y cuando se le iba a ver, aquellas personas llegaban con un rostro todo afligido, amados, y salían de ahí gozosos, contentos, porque cuando llegaban pensaban encontrarse a una mujer triste, taciturna, a punto de morir. Pero esta mujer, amados, estaba fortalecida en la fe, creyéndole al Señor, y aquellos que llegaban a verle eran bendecidos por Dios y salían con un rostro totalmente cambiado, totalmente diferente. Y algunos llegaban con aflicciones personales, y Dios tuvo en esta mujer una palabra para cada uno de aquellos que llegaban. Pensaban que iban a visitarle, pero realmente llegaban era a ser ministrados por el Señor. Gracias a Dios, en aquel momento la hermana salió con bien, Dios le liberó, pero fue necesario pasar por eso. Y es lo que, amado, nos acontece cuando no entendemos que estamos dentro del plan de Dios. Así que aquellas cosas que nos acontecen resultan para beneficio de la extensión del reino de los cielos. No olvide eso.
Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado. Él sigue allí para nosotros. Y si hay momentos de dificultad, crea que el valle no lo atraviesa usted solo. Usted va de la mano del Señor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, tu vida no va a ser quitada. Tu vida no le pertenece al enemigo, no le pertenece sino a Dios. Y Dios determina nuestros días aquí en la tierra. Dios ha marcado un tiempo y nos acogemos a la soberana voluntad de Dios cuando llegue el momento. Pero mientras llega ese momento, estamos aquí para beneficio de la obra, para la extensión del reino y para que vidas sean edificadas para la gloria de Dios. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, dice Pablo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y por eso Pablo expresa un amor entrañable hacia esta iglesia en la ciudad de Filipo, porque eso que estaba en él como apóstol de Jesucristo logró establecerlo también, llegó a comunicarlo a la iglesia de Filipo de tal manera, amados, que el espíritu que se desarrolló en ellos, amados, era el mismo que tenía el apóstol Pablo, de entrega, de servicio, de gozo, de no medir, amados, situaciones tratando de cuidarse a sí mismo, sino establecer la obra de Dios. Dios es fiel. No olvidemos esto. Dios es fiel. Y me gozo por aquellos hermanos que han aprendido esta lección y que están perseverando en la fe. No sé en qué momento de tu vida te encuentres. No sé en este momento si estás pasando por situaciones familiares difíciles, si estás confrontando dificultades con los hijos, si estás viviendo un momento de escasez o de necesidad. Amados, lo cierto es que Dios está con nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y en nada intimidados por los que se oponen. Claro, porque va a haber oposición. Claro que va a haber quienes resistan también. Porque muchas veces al compartir el Evangelio estamos tocando, amados, intereses ajenos, intereses creados, intereses económicos, intereses que van a afectar la manera de vivir de algunos. Y allí se van a levantar entonces oposición. Entienda que en medio de eso Dios está con nosotros. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, y lo está diciendo con toda autoridad, porque ellos supieron de la prisión de Pablo, del encarcelamiento de Pablo en Filipo. De hecho, así comienza la iglesia, así se entrega toda una familia, y toda la ciudad es estremecida por lo que aconteció en aquella prisión con el terremoto y la conversión del carcelero y toda su familia. Así que, y ahora nuevamente preso en Roma. Y Pablo le escribe con ese espíritu afable, con esa acción de gracia delante de Dios, firme y constante, perseverando en la fe. Es lo que Pablo les está transmitiendo. Así que con toda autoridad, al cerrar el primer capítulo, Pablo les está diciendo, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, y remarco esta parte, a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Algunos piensan que Dios está cuidándonos de tal manera que nunca nos va a acontecer ninguna situación difícil. Y no es cierto. El Señor no es un padre consentidor que quiere tener a sus hijos dentro de una burbuja y limitarlo de su relación con el resto de la humanidad. No, amados. Dios va a permitir algunas situaciones. Dios va a abrir algunos foros, algunos espacios en los cuales nosotros vamos a estar. Es como aquel padre que pretende cuidar a su hijo pensando que nunca le va a acontecer algo difícil o algo malo. Y los hijos crecen. Y crecen de tal manera que después no saben cómo enfrentar la vida. No saben cómo resolver sus conflictos. No saben cómo hacerle frente a los momentos difíciles de la vida. Amados, y de eso se trata la madurez. La madurez no es un acto que nosotros alcanzamos con la mayoría de edad, cuando terminamos de estudiar alguna carrera. La madurez se va desarrollando a lo largo del camino y es necesario que nosotros como padres creemos los espacios, les demos los espacios, las oportunidades para que nuestros hijos tomen sus propias decisiones y le hagan frente a las consecuencias, porque de eso se trata la vida, de eso se trata el madurar. Lo mismo es en la parte espiritual. Si vamos a ser gente madura espiritualmente, maduros en el espíritu, tenemos que ser también maduros emocionalmente para poder tomar decisiones en el Señor y poder decir, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no es producto de aprenderse un versículo, sino es el resultado de una intimidad, una relación y haber pasado por muchos momentos donde hemos visto la mano de Dios y entendido el proceso creado por Dios para nosotros, de tal manera que Él se va a glorificar y que su gloria va a ser manifestada a través de nuestras vidas. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuán cierto, amados, cuán cierto nos resulta el hecho de que en Dios siempre hay algo más. Padre, honramos tu nombre y te damos gracias por esta oportunidad. El saber que no es que vamos a enfrentar dificultades, sí las vamos a tener, pero confiamos porque ya tú venciste al mundo. Tú creaste provisión para nosotros. Y en medio de la prueba también sabemos que hay una salida, porque Dios es fiel, porque Dios es justo, porque Dios extiende su mano, porque Dios nos cubre en medio del dolor, en medio de la aflicción. Y como dice el salmista, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es que no vamos a atravesar esos momentos, sino que Dios va a estar con nosotros y te damos gracias, Señor. Te pedimos ahora, oh Dios, que por tu Espíritu Santo nosotros podamos crecer, Señor, en ese conocimiento, en esa revelación de tu Evangelio, Señor, y poder tenerte a ti, oh Dios, y poder mantenernos firmes y constantes hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados.